Bienvenidos jóvenes al curso de complemento matemático para ingenieros. En esta ocasión trabajaremos el tema de matrices. Una pequeña introducción para comprender la aplicación del tema que vamos a trabajar el día de hoy sería la matriz de perfil competitivo. Como ves aquí, puedes observar que en esta matriz hay ciertos datos ordenados, en los cuales se identifican los principales competidores de una empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. En ese sentido, ¿por qué será importante ordenar los datos en filas y columnas? Para una mejor comprensión, para poder entender de qué se trata esta presentación de esta matriz de perfil competitivo. ¿Qué se necesita para diseñar esta matriz? Bueno, ahí tendríamos que ahondar a otros conceptos netamente de carrera para poder comprender cómo construirla. En nuestro caso, relacionado con este tema, lo que nos importa es comprender la idea del orden, cómo se presentan en filas y columnas para entender la información presentada. Entonces, si esto se llama matriz de perfil competitivo, en el punto de vista matemático, ¿qué será una matriz? En clase van a poder ingresar al siguiente enlace para que puedan responder un pequeño cuestionario para ver cuánto conocemos sobre el tema. Logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante, o sea tú, resolverás ejercicios y problemas de contexto real haciendo uso de la teoría de matrices, mostrando orden, coherencia lógica y exactitud en tus cálculos. El contenido temático va a ser el siguiente. Primero trabajaremos matrices y su definición. Luego explicaremos algunas matrices especiales. Seguido haremos algunas operaciones con matrices que definiremos en breve y veremos algunas aplicaciones del tema de matrices a un contexto de carrera, a un contexto cotidiano. Iniciemos dando la definición de una matriz. Una matriz de orden m por n es un arreglo rectangular de elementos distribuidos en m filas y n columnas. Esa matriz de orden m por n se representa de la siguiente forma. Ellos nos da a entender lo siguiente. La notación de la matriz, o sea, al nombrar la matriz lo ponemos con una letra mayúscula A, que es lo usual, es lo conveniente. Y esto que está indicado como A sub i j hace referencia a los elementos, componentes o entradas de la matriz, como puedes ver aquí en este pequeño esquema. Y m por n, no te olvides, es el orden. M filas, n columnas. En ese sentido, podemos observar en esta idea simbólica que estamos presentando de la matriz, que tenemos m filas y n columnas. ¿Vamos? ¿Y cómo puedo entender estos elementos A sub i j de manera particular en esta idea representativa de los elementos, entradas o componentes de esta matriz? Como dice aquí, los subíndices de esos elementos A sub i j indican que está en la fila I y en la columna J. En ese sentido, podemos decir lo siguiente, ¿no? Si hablamos del elemento A sub 1, 3, que sería este de acá, hacemos referencia a que es el elemento que se ubica en el 1, primera fila, el 3, tercera columna. Ahí está. Primera fila, tercera columna. De igual manera, si hablamos del elemento A sub 3, 2, que sería este de aquí, hace referencia al elemento que se ubica en la tercera fila, ahí está, el 3, tercera fila, segunda columna. Ahí está. Veamos algunos ejemplos en base a lo indicado anteriormente. Tenemos aquí una matriz de 2 filas y 3 columnas. Por lo tanto, podemos decir que el orden de la matriz es 2 por 3. No te olvides, primero indicamos las filas, después indicamos las columnas para establecer el orden de una matriz. Y si nos queremos referir a los elementos A sub i j que están en la matriz, elementos, entradas o componentes, lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, A sub 1, 3 hace referencia al elemento que está en la primera fila, tercera columna, que sería el número 12. Si hago referencia al elemento A sub 2, 1, es el que está en la segunda fila, primera columna. Ahí está. Si hago referencia al elemento A sub 2, 3, sería segunda fila, tercera columna. Ahí está, el número 5 que estoy mencionando por aquí, o seleccionando por aquí, mejor dicho. Ahí está. Segunda fila, tercera columna.
Muy similar si tengo otra matriz C, como observamos por aquí, podemos darnos cuenta que esta matriz tiene 3 filas y tiene 4 columnas, como podemos ver. Por lo tanto, podemos decir que la matriz C es de orden 3 por 4. No te olvides, cantidad de filas, cantidad de columnas. Ese es el orden como se define el orden de una matriz, valga la redundancia. Si hablamos del elemento A sub 1, 4, hace referencia al que está en la primera fila, cuarta columna, que sería el 0. El elemento C sub 2, 2, segunda fila, segunda columna, que también sería este 0 que estoy señalando. Si hago referencia al elemento C sub 3, 3, sería el elemento que está en la tercera fila, tercera columna. Y así puedo seguir analizando los elementos de una matriz. Veamos un ejemplo aplicativo sobre ello. Un ingeniero industrial quiere presentar la información de la producción de muebles durante el primer trimestre del año de la empresa que tiene a su cargo. La información es la siguiente. Tenemos carpetas, mesas, sillas, armarios, ¿sí? Acá podemos ver de color azul indicado. Y en enero, febrero y marzo han hecho una cierta cantidad, una cierta producción. Por eso es que habla de una distribución de tal manera que vamos a expresar el primer trimestre del año de la empresa. Cómo ha producido. Vamos a expresar una matriz. En este caso, de acuerdo a la información, puede ser una matriz de orden 3 por 4 o una matriz de orden 4 por 3. Tú defines el orden dependiendo para qué lo vas a utilizar. En este caso, si hacemos una matriz de orden 3 por 4, tendríamos lo siguiente, ¿no? 3 filas, 4 columnas, según lo que indica el orden. Entonces, como son 3 filas, voy a tomar en cuenta, de acuerdo al texto, enero y febrero y marzo, esos 3 meses, para colocarlo como las etiquetas de las filas. ¿Sí? De manera similar, las 4 columnas van a ser los 4 productos que produce la empresa. Carpeta, mesas, armarios y sillas en ese orden. Y bueno, lo colocamos como pequeñas etiquetas, como títulos para cada una de estas columnas que voy a formar. Y por tanto la distribución sería de esta manera. Como indica, carpetas 30 unidades en enero, 20 en febrero y 50 en marzo. Ahí está. 30 en enero, 20 en febrero, 50 en marzo. Las mesas, 250 en enero, 110 en febrero, 80 en marzo. Armarios, 35 en enero, 20 en febrero, 15 en marzo. Sillas, 60 en enero, 40 en febrero y 30 en marzo. Ahí está. Esa es la matriz de orden 3 por 4. Y como dije, podrías haber hecho una matriz de orden 4 por 3, solamente que en ese caso habría que cambiar las filas por las columnas. Bueno, sigamos. Matrices especiales. Vamos a ver algunas matrices de manera así corta, precisa. Por ejemplo, tenemos una matriz fila, como indica, está formado por una fila y tiene una cantidad de columnas finita, por si acaso. Acá están 3 columnas, 4 columnas, 2 columnas, pero todos distribuidos en una sola fila. La matriz columna, de manera muy similar a la anterior, hablamos de una sola columna y esa columna tiene una cantidad finita de filas, pues, ¿no? Acá tiene 4 filas, acá 3 filas, acá 2 filas. Pero vemos en el ejemplo que todos están formados por una sola columna. También tenemos la matriz nula, que como su nombre dice, todos sus elementos van a ser nulos, o sea, 0. Sea cual sea el orden de la matriz. Matriz transpuesta. Este es un concepto muy importante para el trabajo académico que vamos a hacer. Una matriz transpuesta, cuando quiero calcular justamente esa matriz transpuesta denotado como A elevado a la T, pareciera que fuera una potenciación, pero no es, solo es un simbolismo. ¿Ya, chicos? Significa la transpuesta de A o la matriz transpuesta de A, que es lo mismo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Intercambiar las filas por las columnas o las columnas por las filas. Voy a tomar en cuenta la primera parte que dice intercambiar las filas por las columnas para poder hacer el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz A que tiene elementos en la primera fila 1, 2, 3. Esos elementos que están en la primera fila van a pasar a la primera columna 1, 2, 3. Obviamente hay un cambio de fila a columna, como podemos ver aquí. Los elementos que están en la segunda fila, 5, 6, 7,
vendrán a ser los elementos que colocaré en la segunda columna, 5, 6 y 7. ¿Estamos? Eso es lo que significaría intercambiar filas por columnas para poder denotar la transpuesta de una matriz, o la matriz transpuesta, en este caso de la matriz A. ¿Estamos, chicos? Muy bien, continuamos entonces. Este concepto es importantísimo. Algunas características a tener en cuenta también en algunas matrices es, por ejemplo, la matriz cuadrada. Se dice que es una matriz cuadrada debido a que tiene la misma cantidad de filas y columnas. Por ejemplo, acá tenemos una matriz de 3 por 3, una matriz de 4 por 4, una matriz de 2 por 2, referida a la misma cantidad de filas y columnas que observamos en estos tres ejemplos. Una observación. Una matriz cuadrada, sea cual fuera el orden, siempre tiene una diagonal principal. Esta diagonal principal, justamente te puedes percatar, son los elementos que se ubican en el I y el J igual. O sea, ¿qué significa el I y el J igual? Según la definición que hemos dado al comienzo. Por ejemplo, primera fila, primera columna. Segunda fila, segunda columna. Tercera fila, tercera columna. N fila, N columna. ¿Estamos? Esos elementos hacen referencia a que el I y el J son iguales. O de manera más simple, entiende que la idea de la ubicación de estos elementos son que la fila y la columna hacen numéricamente lo mismo, ¿no? Primera fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, y así consecutivamente. Pero solo existe diagonal principal para las matrices cuadradas. Ahí está. Digamos, un tipo especial de matriz cuadrada es la matriz diagonal. En la matriz diagonal lo que tenemos es lo siguiente. Como dice, es una matriz cuadrada y en la diagonal tenemos elementos que no necesariamente son ceros. Pero eso sí, los elementos que estén fuera de la diagonal sí tienen que ser ceros, nulos. Los que estén fuera de la diagonal principal, como vemos en estos tres ejemplos. Y un caso particular de la matriz diagonal es la matriz escalar, donde es una matriz diagonal, pero los elementos que están en la diagonal principal son el mismo valor, como puedes percatarte en los tres ejemplos que estoy mencionando. Es un subtipo de una matriz diagonal. Y un subtipo de la matriz escalar es la matriz identidad. Si te acuerdas, la matriz escalar tenías en la diagonal principal el mismo valor. En este caso, en la matriz identidad, es el mismo valor, pero solamente tomarás en cuenta el 1 como único elemento que debes colocar en cada lugar de esta diagonal principal, como podemos ver aquí. Bueno, también tenemos la matriz triangular superior. Como dice la definición, es una matriz cuadrada donde todos los elementos que se encuentran debajo de la diagonal principal son ceros. Ahí está. Acá vemos los tres ejemplitos. Si nos damos cuenta, debajo de la diagonal principal hay ceros. Acá se forma el triángulo, por decirlo así, justamente haciendo referencia al término, el triangulito que hace referencia de manera superior, con los valores no nulos, ¿no? O que no necesariamente son nulos todos. Ahí está. Pero debajo sí es obligatorio que sean puros ceros. Eso sí, debajo de la diagonal principal. Y de manera similar, si hay matriz triangular superior, también hay matriz triangular inferior. ¿Estamos? Los cuales hacen referencia a lo siguiente. Ahí está la diagonal principal. Y, como podemos ver, por encima de la diagonal principal está definido con elementos nulos, ceros. Debajo, no nulos. Pero encima sí tienen que ser nulos, obligatoriamente, encima de la diagonal principal. Matriz simétrica. Una matriz simétrica de manera simple para que lo puedan captar. Tienes la diagonal principal. Y esa diagonal principal úsalo como si fuera un eje de reflexión. Como si fuera un espejito. ¿Qué quiere decir? Que el elemento 2 se debe repetir acá, mira. El elemento 5 se repite por acá. El 4 se repite por acá. Si observamos eso en una matriz, automáticamente decimos que es una matriz simétrica. Pero ojo, ¿no? Es una matriz cuadrada también. Tener en cuenta ello. Porque tiene una diagonal principal que estamos utilizando para el análisis. Y solo la diagonal principal es para las matrices cuadradas. De ahí tenemos la matriz antisimétrica. Acá tiene una definición, pero de manera sencilla vamos a especificar lo siguiente. En la diagonal principal los elementos son nulos. ¿Qué quiere decir? Son puros ceros.
Y utilizo esta diagonal principal como si fuera una especie de espejito, muy similar a la simétrica, pero con cierta diferencia. Como dice anti, entonces voy a tomar como opuestos. Si acá abajito tengo el 2, opuesto a él está el menos 2. Si acá tengo el menos 5, opuesto a él tengo el 5. Si acá tengo el 4, opuesto a él tengo el menos 4. Si acá tengo el menos 3, acá tengo 3. Si acá tengo menos 1, acá tengo 1. Y así consecutivamente podemos ir analizando. Y esta característica que te estoy mencionando te va a permitir poder identificar de manera más sencilla lo que es una matriz antisimétrica. Obviamente hay una definición, ¿no? Que indica que la matriz es igual al opuesto de su traspuesta. Vayamos a operaciones con matrices. Adición o sustracción de matrices. Para sumar o restar dos matrices, te tienes que percatar que sean del mismo orden. Eso es importante. Y cuando son del mismo orden, lo que puedes hacer es sumar elemento con elemento de acuerdo a la ubicación determinada. Por ejemplo, el 5 con el 7, el menos 3 con el menos 5, el 2 con el 1, el 7 con el 3, el 0 con el 2 y el menos 5 con el menos 1. Esas operaciones me generan esta nueva matriz suma, le podemos llamar, que va a tener el mismo orden de las otras matrices. Si se puede hacer con la adición, también puede hacer con la sustracción, de manera muy similar. Por ejemplo, para darle vistazo de lo que estamos indicando, 5 más 7 sale 12. ¿Sí? Menos 3 con menos 5 sale menos 8. Y así consecutivamente. Por acá, 5 menos 7 sale menos 2. Menos 3 menos 5, no te olvides, menos por menos es más, sería menos 3 más 5, que saldría 2. ¿Sí? Y así consecutivamente encontrar los elementos restantes de la matriz. Matriz suma o matriz diferencia le podemos llamar. Producto de un número por una matriz. ¿Qué quiere decir? Que ese número que va a aparecer al costadito de la matriz multiplicándolo, va a multiplicar a cada componente, a cada elemento de la matriz. Es decir, si tengo la matriz A, como estoy mostrando en este ejemplo, multiplicaríamos 2 por 3, que sale 6, 2 por 4, que sale 8, 2 por 1, que sale 2, 2 por 5, que sale 10, 2 por 2, que sale 4, y 2 por 0, que saldría 0. Eso sería hacer una multiplicación de un número real, un escalar, a una matriz. Producto de un número por una matriz. Producto de una matriz fila por una matriz columna. Para poder hacer ello, tengamos lo siguiente. Por ejemplo, si tengo una matriz A, una matriz fila, y una matriz columna B, debo percatarme que la cantidad de columnas de la matriz A sea igual a la cantidad de filas de la matriz B para que esta multiplicación A por B exista. Debido a que voy a multiplicar elemento con elemento de una matriz con la otra, necesito que tenga la misma cantidad de columnas, la matriz A, y la misma cantidad de filas, la matriz B. Para poder hacer lo siguiente. Por ejemplo, poder hacer 3 por 2 más 7 por 3 más 2 por 7. El resultado de esto nos saldría 41. Eso sería hacer una multiplicación de una matriz fila con una matriz columna. Otro ejemplo más tenemos por aquí. Tenemos la matriz A, la matriz B. Y al hacer la multiplicación tenemos lo siguiente, ¿no? Menos 1 por 3 más 3 por 4 más 9 por 0, cuyo resultado me saldría 9. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Vuelvo a enfatizar. Cantidad de columnas de la primera matriz igual a la cantidad de filas de la segunda matriz para que esa multiplicación A por B exista. Sigamos. Producto de dos matrices. Para poder multiplicar dos matrices debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Es decir, si voy a multiplicar A por B, entonces debo verificar que la cantidad de columnas de la matriz A sea igual a la cantidad de filas de la matriz B. Con ello voy a poder obtener la matriz A por B. ¿Estamos? Siguiente. Si esto se cumple, luego se multiplican las filas de la primera matriz por las columnas de la segunda matriz. Ese producto consiste en multiplicar un elemento de la fila por el correspondiente de la columna. Y así
sumar el resultado al resto de productos de elementos de esa fila por esa columna. Acá hay una idea gráfica, pero lo vamos a ver un ejemplo en una siguiente diapositiva para tener un poquito más claro esta concepción. Tercero, si yo tengo la matriz A y B y vemos que se puede multiplicar, como hemos visto en el primer criterio, la matriz resultante, que sería la matriz producto, tendría el siguiente orden, ¿no? Al verificar que se puede multiplicar, podemos decir que la matriz resultante tendría el orden M por Q. ¿M por Q en qué sentido? M vendría a ser la cantidad de filas de la matriz A y Q sería la cantidad de columnas de la matriz B. O de manera más simple podemos decir que los extremos nos ayudan a entender el orden de la matriz producto. La matriz producto será de la siguiente forma. Ahí están sus elementos, P sub I, J, entendiendo que es el resultante de multiplicar A por B. Cada elemento de la matriz producto nos indica que se está multiplicando la fila I de la matriz A con la columna J de la matriz B. Ahora veamos un ejemplo para tener un poco más claro esta concepción indicada en esta parte y en el punto número 2. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo la matriz A y la matriz B y me piden que encuentre el producto A por B. Para ello debo saber primero el orden de cada una de estas matrices. Nos damos cuenta que en la matriz A el orden es 2 por 3, porque son 2 filas, 3 columnas. Y en la segunda matriz, la matriz B, es de orden 3 por 2, porque son 3 filas y 2 columnas. Debemos verificar el primer criterio indicado en la diapositiva anterior, que decía lo siguiente. La cantidad de columnas de la primera matriz debe ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Como esto se cumple, entonces la multiplicación es posible. Y la matriz producto resultante va a ser aquella en que el orden va a ser cantidad de filas de la matriz A, cantidad de columnas de la matriz B. O de manera más simple, como indicamos en el tercer punto de la diapositiva anterior, tomamos los extremos para saber el orden de la matriz resultante, la matriz producto. Bueno, acá tenemos las dos matrices que se van a multiplicar en este caso. Y la forma de multiplicar, según el segundo punto de la diapositiva anterior, es el siguiente, ¿no? Se multiplica fila de la primera matriz con columnas de la segunda matriz. Fila por columna, por decirlo de manera más simple. Y se hace de la siguiente manera. Primera fila, primera columna, primera fila de la primera matriz, primera columna de la segunda matriz. Y hacer lo siguiente, es una multiplicación correspondiente que se hace de elemento con elemento y esos productos se suman. Esto quiere decir 1 por 2, ahí está, menos 2 con menos 1, aquí está esa multiplicación, y menos 1 con 3, aquí está la otra multiplicación. Estos productos se suman y tendríamos el primer elemento de la matriz producto. El primer elemento de la primera fila, obviamente, ¿no? Primera fila, primera columna. De manera similar, primera fila, segunda columna, hacemos lo mismo, 1 por menos 1, aquí está, menos 2 por 2, aquí está, menos 1 por 1, aquí está. Estos productos se suman y tenemos este elemento de la matriz producto, que sería el elemento que está en la primera fila, segunda columna, como podemos ver ahí. De manera similar haríamos con la siguiente fila. Segunda fila, primera columna. Y hacemos 2 por 2, aquí está. 3 por menos 1, aquí está. 1 por 3, aquí está. Y sumamos esos productos. Ahí está. De manera similar, ahora segunda fila, segunda columna. Tendríamos esto de aquí. 2 por menos 1, acá tenemos. 3 por 2, aquí está. Y 1 por 1, aquí está. Y esos productos se suman. Y tenemos otro elemento de la matriz. ¿Qué matriz? De orden 2 por 2, ¿no? Es lo que nos está resultando justamente en esta operación que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, siendo operaciones convenientes, el elemento de la primera fila, primera columna, va a ser 1. El elemento que va a resultar acá de estas operaciones que tenemos aquí, de la primera fila, segunda columna, va a ser menos 6. El elemento que va a resultar aquí en la segunda fila, primera columna, va a ser 4. Y el elemento que va a resultar aquí de la segunda fila y segunda columna va a ser 5. Y esta sería la matriz producto, la matriz resultante.
Ahora veamos la aplicación de matrices. Comencemos con la adición de matrices. Las ventas en los meses de enero y febrero de una fábrica que produce 3 tipos de productos A, B y C, distribuidos en 4 tiendas, se presentan en las siguientes matrices. Por ejemplo, en enero tenemos la siguiente matriz, donde vemos que en las 4 tiendas se venden el mismo producto, A, B y C, en el mes de febrero. Y ahí están las cantidades dadas en la información de esta matriz. En el mes de febrero tenemos también las 4 tiendas y cuánto se vendió de cada producto A, B y C indicados en ese mes. Aquí está presentado en la matriz. Y me piden que haya la matriz correspondiente a las ventas de enero y febrero, es decir, en ese bimestre cuánto se vendió. Y para juntar esta información lo que hacemos es utilizar la adición de matrices. Y por tanto, para poder hacer esta adición de matrices debo verificar que las dos matrices sean del mismo orden. Y nos damos cuenta que las dos tienen 4 filas, 3 columnas. Ambos son del orden 4 por 3. Por tanto, la adición se puede realizar. Y obtener la matriz suma, la matriz resultante de esta adición, es hacer una suma simple, una adición simple, de elemento con elemento según la ubicación correspondiente. Por ejemplo, 9 con 18 sumamos, sale 27. 5 con 10 sumamos, sale 15. 2 más 4 sale 6. 3 más 6 saldría 9. 8 más 16 saldría 24. Y así correspondientemente podremos encontrar la matriz que corresponde a las ventas del mes de enero y febrero, de ese bimestre que nos pide el problema. Aplicación del producto de un número por una matriz. Por ejemplo, si yo tuviera una fábrica y enuncio la siguiente matriz, donde hemos fabricado mesas, sillas y armarios de 3 modelos, en especial económico, normal y de lujo, como ves aquí. Si esto representa a un mes y quiero saber en un año cuál será la matriz de producción, habrá que multiplicar por 12 a toda esta matriz. 12 por 50, 600. 12 por 40, 480. 12 por 30, 360. 12 por 200, 2400. Y así consecutivamente multiplicarás el 12 con cada elemento de esta matriz. Y tienes la matriz producción al año, producción anual. También, por ejemplo, si habláramos de producto de matrices, fila por columna, tenemos una matriz donde están los precios de 3 tipos de libros y aquí tenemos la cantidad de libros que se han solicitado en una librería. En el mismo orden, respectivamente, dice, ¿no? Por lo tanto, queremos saber el costo de dicha compra. Habrá que multiplicar la fila por la columna. ¿Estamos? Sería entonces 26 por 250 más 35 por 320 más 42 por 180. Recuerda que esto de aquí que estoy colocando ahorita el puntero serían los precios de un cierto tipo de libro y lo que está acá de color rojo que estoy apuntando sería la cantidad de libros respectivamente. Por eso es que tendría sentido la multiplicación que estamos indicando por acá y la suma expresado como el costo total, ¿no? El costo por dicha compra. Ahí está. Y me saldría 25.260 como resultado final. Aplicación de producto de matrices. Veamos. Una empresa produce zapatos en su fábrica de Lima, Cajamarca y Trujillo. En cada una de ellas produce 3 modelos, K, R y W. Entendamos como los códigos de los zapatos. Con una producción diaria en pares, como se describe en la siguiente matriz. Aquí está. En Lima, Cajamarca, Trujillo, los modelos K, R y W, el código del modelo, y la cantidad. Esto quiere decir, por ejemplo, que en Lima se produce 50 pares del modelo K. ¿No? Por ejemplo, en Cajamarca se producen 20 pares del modelo W. En Trujillo se produce 60 pares del modelo R. Y así consecutivamente podemos analizar los datos que están en esta matriz. De acuerdo a cada una de las empresas ubicadas en cierto lugar y los códigos de los modelos de los calzados, los zapatos que se producen en cada una de ellas. La ganancia en soles por pares y por modelos se ve en la siguiente matriz. En esta matriz estamos observando que
de acuerdo a los meses de enero y febrero, y según el modelo K, R y W, se obtuvo una cierta ganancia por cada par. Es decir, que en enero, por cada par de modelo K, se obtuvo 12 soles, digamos, 12 soles de ganancia. En febrero, ese mismo modelo se obtuvo una ganancia de 20 soles por cada venta de ese modelo K. De igual manera, ¿no? En enero se obtuvo una ganancia de 20 soles por cada par de zapatos de modelo R. Y en febrero, 10 soles por cada par de zapatos de modelo R. ¿Sí? Y así consecutivamente. Te darás cuenta que acá la relación es que en cada mes se obtuvo una ganancia por cada tipo de modelo de zapatos. Pero ojo, es por par. Me pide que calcule la matriz A por B y me pide que interprete el resultado e indique cuál fue la ganancia del mes de enero en la planta de Trujillo. Hay que darnos cuenta que es necesario saber si se puede hacer esta multiplicación, entendiendo que acá hay una cantidad de filas, una cantidad de columnas, el orden sería 3 por 3 y aquí el orden sería 3 por 2. Hay que verificar si esa multiplicación es posible y eso lo haremos en la siguiente diapositiva. Bueno, hagamos la multiplicación que nos pide el problema. Nos damos cuenta que la primera matriz era de orden 3 por 3 y la segunda matriz era de orden 3 por 2. En ese sentido, tenemos lo siguiente. Hay que multiplicar fila por columna, pero no olvidarse que para que esta multiplicación sea posible, la cantidad de columnas de la matriz A debe ser igual a la cantidad de filas de la matriz B. Como vemos aquí que está el mismo número, mismo valor, digamos, entonces la matriz resultante va a ser de orden 3 por 2. Los extremos indiqué, ¿no? Que te iba a servir para entender qué te iba a resultar como matriz. De orden 3 por 2. Ahí está. 3 filas, 2 columnas. Y aquí están los elementos. Y cuando hagamos fila por columna, tenemos primera fila, primera columna, aquí. Primera fila, segunda columna, aquí. Segunda fila, primera columna, acá, donde estoy seleccionando. Segunda fila, segunda columna, aquí está. Tercera fila, primera columna, aquí. Y tercera fila, segunda columna, por acá. Y ahí tenemos la relación de filas y columnas de una matriz respecto a la otra para poder encontrar los elementos de la matriz producto. Por tanto, podemos hacer las siguientes multiplicaciones, ¿cierto? 50 por 12 más 60 por 20 más 40 por 15 sale 2400. 50 por 20, con la primera fila, segunda columna. 60 por 10, 40 por 18, me resulta 2320. Ya tenemos los elementos de la primera fila. Ahora, como ya no existen más columnas en la matriz B, utilizo la segunda fila. Y hacemos segunda fila, primera columna, 70 por 12, 30 por 20 y 20 por 15. Y esta multiplicación, sumamos, esos productos sumamos y tenemos 1740. Ahora tenemos primera fila, segunda fila, disculpen, segunda fila, segunda columna. Ahí está. Y por tanto tenemos 70 por 20, 30 por 10, 20 por 18. Y ello nos lleva al resultado de 2060. ¿Estamos? También haríamos ahora, ya tenemos los elementos de la segunda fila. Nos faltan de la tercera fila. Tomamos la tercera fila de A y multiplicamos con las columnas de B. Sería 20 por 12, 60 por 20 y 10 por 15. Esos productos resultantes sumamos y nos da el valor de 1590. Y hicimos tercera fila, primera columna. Tercera fila, segunda columna ahora. 20 por 20, 60 por 10 y 10 por 18. Operando nos saldría el valor de 1180. Y esos serían los elementos que debemos colocar en la matriz producto, donde recordemos, tiene que ver con los meses y las tres fábricas. Los meses están en las columnas, las tres fábricas están en las filas, su ganancia de cada uno de ellos, ¿no? De acuerdo al mes
y de acuerdo a la fábrica. Ahí está. Esta sería la matriz resultante colocando todos estos valores que hemos obtenido por aquí. Y de acuerdo a la indicación o explicación dada en esta parte. Y el problema nos pedía, interprete el resultado e indique cuál fue la ganancia del mes de enero en la planta Trujillo. De acuerdo al orden anterior, cuando hablábamos de Trujillo, había esta cantidad del modelo, ¿no? De los modelos que estaban enunciados. Y en enero había esta ganancia por par. Entonces, de acuerdo a eso, esto que era en Trujillo, esto era en enero, y esa multiplicación, esta es la ganancia de enero, por si acaso, ojo, ganancia a nivel de cada par, de cada modelo, ¿sí? Entonces sería hacer 20 por 12, 60 por 20 y 10 por 15. Porque estamos definiéndonos al elemento que está en la tercera fila, primera columna. Recuerden que este sería enero, febrero, Lima, Cajamarca y Trujillo, ¿no? Ese era el orden. Y me estoy preocupando, en este caso, por el cálculo de Trujillo, en enero. Enero, Trujillo. Y así puedo analizar. Sería recomendable colocarle los títulos para que no te confundas. Pero recuerda que está en base a la información del PPT anterior. No te olvides seguir las instrucciones para el trabajo en equipo dentro del aula, las cuales están indicadas en esta diapositiva. Te recomendamos que acabada tu clase te responda las siguientes preguntas. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Cómo se resolvieron las dificultades que encontraste? ¿Y qué tipos de problemas se pueden resolver utilizando matrices? Asimismo, si quieres seguir aprendiendo, acá te dejemos diversos libros para que puedas seguir investigando sobre el tema. Muchas gracias.